Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La crisis por la escasez de agua dulce con calidad para el consumo humano es mundial, pero en realidad es un mosaico de casos locales en los que coincide como denominador la mala gestión ambiental, social y económica del agua y el territorio, fruto de políticas de corto plazo que se limitan a buscar disponer de nuevas fuentes de agua sin mejorar el manejo de estas una vez potabilizadas y el destino de las aguas que se desechan. La pertinente pregunta sobre si se acerca el día cero para Guadalajara por escasez requiere un marco contextual que permita diagnosticar con claridad el tema. Por un lado está la población, porque a final de cuentas se trata de tener agua para un determinado número de personas. El área conurbada de Guadalajara tiene en 2024 alrededor de 5.5 millones de personas en 9 municipios. Las estimaciones oficiales apuntan a que en 30 años vivan aquí alrededor de 6.1 millones de personas y que a partir de ese pico empiece un lento descenso poblacional. Esto arroja un dato muy contundente. El agua disponible en 2024, si se concretan bien los proyectos del gobierno de Jalisco, podrá ser la necesaria para apuntalar ese crecimiento a condición de, por un lado, mejorar la operación completa del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, que actualmente funciona con una baja calidad. Solo entrega alrededor de 6 de cada 10 litros que produce, pues tiene pérdidas serias en la red por miles de fugas. No tiene una política para entregar el agua de forma diferenciada, de manera que solo se dé agua de primera calidad al consumo de las personas, al contacto de la piel o para usos económicos que necesitan justamente agua de esa calidad, como la industria alimentaria, mientras se puedan entregar aguas tratadas para procesos menos exigentes del sector industrial, para riego de parques y jardines y para uso en los sistemas sanitarios domésticos, comerciales e industriales. De hecho, ni siquiera entrega agua potable, es decir, para beber, lo que arriesga la salud de la población en el peor de los casos y en el mejor la obliga a comprar agua cuyo costo anual es mayor que el del propio servicio. Por otro lado, el sometimiento de la política y la economía local al sector inmobiliario obliga a crecer la mancha de la ciudad, aunque en realidad sea un crecimiento inducido, completamente especulativo, pues se tienen más de 250,000 casas abandonadas que podrían absorber completo el crecimiento futuro. El enorme peso político de la industria inmobiliaria, que financia carreras de políticos que toman decisiones en el ámbito municipal, estatal y federal, es un fardo que mantiene la expansión metropolitana, lo que deriva en una ciudad más costosa y que obliga a disponer de más agua, aunque el número de habitantes no lo justifique. Son los dos grandes retos a resolver: cómo mejorar el sistema de agua y cómo transformar un sector económico, el inmobiliario, de manera que no puje por mantener la expansión y presione a un crecimiento innecesario de un servicio público y por ende a demandar más agua externa a expensas del desarrollo de otras regiones. Para decirlo en una sola frase, Guadalajara no debería necesitar traer más agua para su desarrollo que la que está por terminar de traer en 2024. Lo que debe es aprender a usar bien de la que ya dispone. Territorio Reportaje ofrece a partir de esta entrega una serie de entrevistas y de cápsulas informativas sobre la crisis del agua y el fantasma del día cero, cuyo riesgo se acentúa por un elemento que no ha sido considerado más que marginalmente, el del cambio climático, con su carga de sequías más extremas. Empezamos con el académico del ITESO y miembro del Consejo Tarifario del CIAPA, Rodrigo Flores Elizondo. Es doblemente interesante su aportación porque esa casa de estudios acaba de detonar un sistema de información denominado Tablero del Agua en Guadalajara, con afán de ofrecer datos puntuales y actualizados sobre cómo se maneja el recurso. Esta es la conversación con Flores Elizondo. ¿Estamos frente a un día cero del agua en Guadalajara? Sí. ¿Cuándo? No sabemos, depende de la velocidad en la que usen el agua entre marzo, abril, mayo. Pero si la siguieran usando al metro cúbico por segundo, que la declaran estar usando ahorita, en la segunda quincena de mayo nos cortarían la presa Calderón. Volveríamos al escenario que tuvimos hace 3 años. Yo espero que sí arreglen el acueducto, porque así ahí está el agua del Salto, ahí está el tubo, ahí están las bombas. En 2 meses debería funcionar, deberían pasar el agua, debería esto resolverse. Pero sí nos demuestra que estamos en la orilla, en el filo. Nos dicen que nos van a dar 2 metros cúbicos más de el Zapotillo.
Hay una discusión de si a la altura que quedaron los hoyos y el posible caudal que se pueda almacenar va a cubrir esos 2 metros cúbicos. Dependemos mucho de las lluvias de este año y de los que siguen. Y el agua que se va a reutilizar también no nos han explicado por dónde va a entrar. Sabemos que va a haber una quinta planta potabilizadora en el Ocotillo, que está en el oriente de la ciudad. Ahorita hay 4. Y que... Pero digo que no se ha construido. No. Está el predio, Sí, no se ha construido, no existe todavía. Entonces, si nos pasaran los 3 metros cúbicos este mismo año del Zapotillo y el Salto, simplemente no habría por dónde pasarlos, porque llegarían a la presa Calderón, que ahorita está a la 4ª parte, los recibiría muy bien, se llenaría. Pero conforme quieran surtir los extra que quieren hacer, o sea, ampliar realmente la capacidad de la ciudad, el cuello de botella va a ser el acueducto, el sifón que está de la presa Calderón a la planta potabilizadora 3. Es una maravilla de ingeniería, pero solamente puede con 3 metros cúbicos por segundo. Ahorita está usándose con 1, podría usarse con 2 para la concesión completa de la Calderón. Podrían agregarle los 800 litros por segundo de la presa a la red. Podrían agregarle el metro cúbico de el Salto, ya que lo tengan concesionado, porque hasta donde podemos ver en el registro público de derechos de agua no está ahí. El corte es del 31 de diciembre, a lo mejor ya lo tramitaron y simplemente no lo podemos ver por internet, pero ya con ese metro cúbico ya nos pasamos, ya el sifón ya no puede. Entonces, qué maravilla que tuviéramos esos 3 metros cúbicos ya funcionando, pero nos empieza como a dar de sí el resto de la infraestructura. Entonces, le hemos preguntado a las autoridades, nos han dicho que ya resolverán eso, que también ya se dieron cuenta, pero no hemos visto un plan, un proyecto que diga por aquí sale este metro, por aquí sale este otro, por aquí resolvemos lo del agua residual tratada del Salto, que esos serían los 5.6 metros cúbicos que dice el gobernador que va a haber extra. Si eso cubre 50 años, yo diría que no, porque nos estancamos en 13.3 como máximo abasto de Alciapa desde el año 94. O sea, tenemos 30 años que no crece. Estábamos sobrados, pero ya se ha ido cerrando la brecha. Y además tenemos pues los metros cúbicos que puedan tener en concesiones de pozos los 5 municipios que no están en el CIAPA. Entonces esos agregan más o menos 1,5 más. Entonces ese es el tope del área metropolitana de Guadalajara en este momento en concesiones, que diríamos es un tope jurídico y que no se puede pasar porque caeríamos en un día cero del agua jurídico. Es decir, ahí está el agua, pero si no la tenemos concesionada no la podemos calar. Y esto es un dato delicado porque Chapala tiene un tope jurídico de 7.5 metros cúbicos por segundo. Ese tope jurídico se debe cumplir a lo largo del año y el año 2023 se cumplió, quedamos en 7.32. Pero ya en octubre, noviembre, diciembre, su promedio de uso ya pasó de los 7,5. Entonces ya estamos, en ese último trimestre ya estamos fuera de lo que nos permite la concesión. Como los otros 9 meses estuvimos por debajo, el promedio va bien, pero si así van a estar en 2024, nos dará cuenta de que el sistema en la parte de Chapala ya se está excediendo. Si así van a manejar también Calderón, al llevarlo al tope, en junio estábamos extrayendo 1,800 litros por segundo de los 2,000 que se pueden por concesión, entonces también ya están acercándose a los límites. Entonces, si no trabajan rápido esa parte de la infraestructura y rápido esa parte jurídica, vamos a llegar al tope del día cero del agua jurídico o por infraestructura antes que por agua, lo cual sería una imprevisión total, sería como muy desafortunado. Y digo, para pensar que es a 50 años, cuando al principio ya estamos llegando a esos topes, pues no tiene sentido. Así es, nada nos va a remediar de como ciudad gastar menos agua. O sea, si como ciudad nos topamos en esos metros cúbicos, los 5.6 más, los 13.3 que tiene el CIAPA más, el 1,5, nos dan casi unos 20. Si como ciudad nos desarrollamos de tal forma que podamos con esos 20 o menos, entonces
sí podemos durar muchos años. Es la apuesta de Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo no cayó en día cero del agua porque pudo usar menos agua, prácticamente la mitad. Estamos estudiando qué tuvieron que hacer y qué están haciendo ahorita. Ahorita están como en 3/4 partes de eso. O sea, usaban 1,200 litros por día, bajaron a 600, ahorita están en 800. Están buscándose un nivel razonable. Entonces miden más o menos lo mismo que Guadalajara, unos 5 millones de habitantes. Por eso somos un buen ejemplo de que si ellos pueden, que también son tercer mundo, también tienen varias dinámicas de inequidad, pues nosotros también. Es una región que no es súper abundante de agua. Así es Sudáfrica y les llueve, bueno, ellos están del otro lado del Ecuador, entonces les llueve más bien en diciembre. En nuestros inviernos. En nuestro invierno es su verano y ellos ya saben que si terminan las lluvias, si no les llovió bien, ya empiezan el año sabiendo hasta dónde les alcanzan los reservorios. Por eso se parece mucho a Guadalajara en otro lugar y en otros tiempos de lluvia, pero también dependen mucho de que si no les llueve, tienen que ajustarse. Y esa parte de ajustarse es donde no hemos nosotros entrado al aro. Como ciudad tendremos que aprender rápidamente que tenemos que usar menos agua para nuestras necesidades, para que sin dejar de cubrir necesidades básicas, es un derecho humano al agua, el acceso, podamos vivir con calidad de vida. Ese es el reto. Entonces, eso ya no lo hace el gobierno nos cubre con darnos agua, darnos infraestructura, darnos reglas. Pero como ciudadanía tenemos que usar menos agua, tenemos que desarrollar nosotros como constructores de casas que puedan con menos agua. Los legisladores tienen que ajustar cómo reutilizar el agua de forma segura, porque ahorita hay vacíos legales, ahorita simplemente dicen no está en la ley, no se haga. Entonces el gobierno no nos puede dar agua reutilizada para usos domésticos, pero le dan vuelta. No hay futuro si no entendemos que tenemos que reutilizar el agua, que tenemos que usar el agua tratada y potabilizarla. Así es. Genera escándalo en este momento, pero en realidad se necesita reformar la ley y garantizarle a la gente que la calidad del agua va a ser óptima, porque también tenemos un problema muy serio de que pareciera que la calidad del agua en general está descendiendo en la ciudad. Así es, ese es otro tema mucho más complejo. Queremos saber por qué el agua sale de colores, sale con olor por nuestras llaves. Entonces, si nos mostraran agua residual tratada, que suele ser de transparente, que no huele a nada, uno diría, oye, me parece más limpia esta. Habría que analizarla químicamente, pero puede salir de muy buena calidad. En este momento hay una planta en Río Blanco, aquí en Guadalajara, que saca agua de muy buena calidad, pero no se atreven a venderla para abasto. Entonces, para riego, ¿verdad? Para riego, depende de qué tanta la pulan, le llaman pulimiento a ese proceso. Pueden usarla para cosas que puede tocar la piel humana o para cosas que no la toque, según si tiene demanda química de oxígeno 20 y demanda bioquímica de oxígeno 20, esa la podemos tocar. Nos atreveríamos a decir, los expertos en limpieza de agua nos dicen, se la pueden tomar. Claro que la podemos hacer químicamente utilizable para que sea potable. Tiene su costo, pero no es un problema de ingeniería. Es un problema de legislación, que se regule, que sea segura y que la gente quiera pagarlo así. Pero no habiendo... La gente aprende a confiar, porque la gente desconfía mucho. Es correcto y tiene razón. O sea, si el agua que potabilizaron viene de colores, uno dice, pues yo no me voy a tomar esto. O sea, es delicado. Y hemos prosperado como humanidad estos últimos 100 años porque aprendimos a potabilizar el agua. El detalle del agua fue la diferencia entre que no nos muriéramos a los 50 años y que ahora estemos pensando en calidades de vida que acaban a los 70, 80, 90 años. El detalle del agua. Por eso tiene razón la gente en desconfiar, pero es un aprendizaje y tendrá que ser rápido. Repasemos un diagnóstico rápido del agua en la ciudad. Lo mejor sería que todo esto fuera por educación, que la gente se convenciera por los argumentos técnicos, razonables, éticos. El segundo nivel es cuando la gente no entiende, no reacciona y entonces le ponemos precio a todo. Por eso también estamos en la comisión tarifaria trabajando para que la tarifa cubra el costo. En este momento no lo está cubriendo, pero conforme se ha ido subiendo, la gente empieza a hacer acciones para ahorrar agua. Ese sería el nivel bolsillo.
Y el nivel más bajo es el nivel escasez. Cuando de pronto ya no hay agua, ahora sí ahorras porque ahorras. Y entonces ya lo vivimos hace 3 años. Ojalá que la gente tenga memoria y se acuerde que fue tremendo, que fue muy desafortunado, que muchos, sobre todo enfermos renales, padecieron mucho. Y como sociedad nos organicemos para ser solidarios, para que podamos darle agua al que la necesita en el momento que la necesita, para que los que estamos más o menos sanos podamos aguantar y para que los entornos que tenemos agua abundante la podamos pasar a los que la van a tener menos abundante, porque la ciudad es desigual. Entonces sabemos que cuando llegue la escasez no llega a todo el territorio igual. Habrá unos que sí tengan, otros que no, y tenemos que buscar mecanismos para que a nadie le falte al menos sus 50 litros por habitante al día que pide la ONU, pero muy deseablemente que tengan al menos 100 para su higiene, consumo. ¿No crees que, bueno, yo no sé, se ha hablado durante años de este modelo de oferta de agua que ha sido el que ha alimentado una ciudad en expansión, y después se dijo, vamos a detener la expansión de la ciudad porque esto está haciendo un ecocidio a final de cuentas, se está alterando territorios que tenían uso para producir alimentos o bosques, zonas naturales, zonas de recarga además de agua. Y se dice, tenemos que defender la expansión de la ciudad y tenemos que ver el agua no como, tengo agua, construyo un fraccionamiento nuevo, pero el discurso es una cosa, la ciudad se sigue expandiendo. La última revisión que yo supe de los planes parciales autorizados vigentes para la área metropolitana le dan un crecimiento a corto plazo que podría ser de 7,000 hectáreas, lo cual es una cantidad gigantesca de territorio. Entonces uno piensa, sí, vas a traer más agua, pero ¿va a ser para esos fraccionamientos? ¿Cuándo vamos a empezar entonces a gestionar realmente el agua? Sí, yo tampoco, bueno, el discurso de detener el crecimiento lo decimos siempre, decimos, esta ciudad debe dejar de crecer o al menos debe dejar de ser hidrointensiva, debe dejar de necesitar tanta agua. Nos dice la autoridad que estamos consumiendo más o menos, bueno, que nos dota de unos 200 litros por habitante al día y entonces podríamos con la mitad. Cuando yo hago mis estudios de consumo, veo que más bien andamos como en 140 litros por habitante al día. Están las pérdidas que son enormes todavía, ¿no? Sí, porque les cuento las pérdidas, yo nada más cuento lo que llega a los domicilios, me mandan la información de lo que llega al conjunto de los domicilios que tienen medidor y ahí podemos ver cuánto consumen. También consumen más los que tienen más dinero, más jardín, más alberca tendrán. Entonces sí hay un tema de cuánta agua puedes consumir, también es como qué tanto puedes tener un auto o qué tanto puedes cambiar de ropa. Pues eso va también en como un tema de calidad de vida, pero pegado a mostrar riqueza. Y como sociedad tendríamos que sacarlo de la ecuación de mostrar riqueza, porque el agua pues, es un derecho para todos. Entonces no podemos jugar con eso. Pero sí, la ciudad no se ha hecho la idea de dejar de crecer. Esta discusión está a nivel mundial, cuánto dejar de crecer, y en pocos espacios ya se habla del decrecimiento económico, pero desde hace unos 30 años no lo estamos viendo todavía. Lo que está viendo es un decrecimiento demográfico en el primer mundo, pero aunque sean cada vez menos, siguen gastando bastante agua. Sí, digo, porque una ciudad costosa puede tener el mismo número de habitantes, pero si no está densificada, si está expandida, pues su costo ambiental es brutalmente mayor. Sí, y acá nos gusta tener mucha área verde, que no está mal, pero también incluso habría que echarle esa ciencia forestal de decir cómo conservamos área verde sin que implique... Las especies nativas adaptadas a este clima y a este ambiente, ¿no? Sí, y qué pones en la cubierta vegetal, cómo retienes suelo. Tiene su chiste, tiene sus expertos, pero también si se hace bien, el resultado es que tengamos también áreas verdes, retención de suelo, y no nos implique un gasto extra. Ahora, otro asunto. Cuando hablamos del agua en Guadalajara, del CIAPA, pensamos en un solo sistema. Pero, por ejemplo, hay un montón de empresas que tienen sus pozos que no son clientes del CIAPA y pues es el acuífero, a final de cuentas, metropolitano. No tendríamos que caminar a buscar que ese acuífero metropolitano estuviera totalmente gestionado por el CIAPA. Hay también ciertos fraccionamientos que están manejando su agua, habría que ver si es lo conveniente o no, pero lo cierto es que el sistema
es un poco virtual, o sea, no tenemos un solo sistema realmente en la ciudad. Sí, lo que es la ciudad tiene al menos 5 tipos de sistemas. El CIAPA, que le da servicio a 4 de los 5 millones de habitantes, está en la parte que diríamos la parte consolidada de la ciudad. Pues el CIAPA es una maravilla, pero pues tiene sus limitaciones, ya las estamos viendo. Y una de ellas es el territorio. Entonces le da servicio a Guadalajara, a una parte de Zapopan, a una parte de Tlaquepaque y una parte de Tonalá. El resto de esos 3 municipios lo sirve el ayuntamiento, con algunos acuerdos con el CIAPA que nos han ido comentando y que se van moviendo, y además deben observar la tarifa. Entonces hay gente que vive en Tlaquepaque que no le da servicio al CIAPA, pero que sí debe pagar la tarifa que se acordó, que es bastante alta en comparación con los otros municipios. Los otros 5 municipios del área metropolitana de Guadalajara se sirven a través de sus propios pozos. O sea que Chapala, el Calderón, toda esta plática que teníamos hace rato solamente es para la zona CIAPA. Todos aquellos que están fuera de la zona CIAPA solamente tienen pozos para servirse. También los pozos están concesionados a agricultura, industria, servicios. La parte pública urbana es una fracción. Si solo tuviéramos que atender la parte pública urbana, el cálculo del balance que hace la Comisión Nacional del Agua, del agua subterránea, alcanzaría, pero está en déficit. Y bueno, y eso implicaría que se dejara de producir la agricultura, los servicios, la industria que se tiene en la ciudad. Entonces tampoco podemos simplemente parar todo. Ya vimos en el COVID que no se puede parar la ciudad, no se puede parar el mundo. Entonces nos encerraron y nos pusieron a trabajar en las casas. Igual sería lo del agua, no podemos dejar de funcionar solo porque no hay agua, y entonces tenemos que hacer un balance inteligente. Ya se empieza a hablar ya de cómo sacar de los territorios conflictivos las unidades económicas que podrían estar en otro lado. Hablan de mover la agricultura. Puede ser complicado porque la agricultura requiere suelos específicos, acuíferos específicos de cierta calidad, entonces no se puede mover tan fácil. Pero sí tendríamos que empezar a legislar y a incentivar. La economía hay que incentivarla, no hay que castigarla. Cómo mover industrias, cómo mover servicios, cómo mover agricultura para que no estén compitiendo con el uso doméstico. Porque digo, una ciudad también necesita alimentos. Por ejemplo, la agricultura puede tener cuencas agrícolas y ganaderas pegadas a la ciudad. A largo plazo es una ventaja para Guadalajara, conservarlas, pues. Sí, de hecho hay una discusión que pego ahorita, pero se desarrollará después, que es la agricultura periurbana. La agroecología, además de producir alimentos muy sanos, tiene servicios ecosistémicos porque retiene suelos, hace ciclos, tiene árboles, recarga agua, tiene cobertura vegetal pues, con efectos positivos. Entonces, todo eso debería reconocerse e incentivarse, así como nos reconocen y nos incentivan tener paneles solares en la casa. Tendría que decir, bueno, si usted tiene una granja agroecológica, no le voy a cobrar el predial como si tuviera una escuela o si tuviera una empresa. Es una empresa, suele ser una empresa familiar, pero por sus servicios al ecosistema le hago una rebaja. O lo cobro como si fuera costos del agua y predial, como si no estuvieran en la ciudad, porque en la ciudad compiten con desarrollos inmobiliarios, con cosas que tienen muy alta rentabilidad, y entonces le suben todos los costos y esas granjas se deben mover por economía. Claro. Entonces, ¿cómo ir balanceando eso? Y además, el valor del suelo de un territorio periurbano para desarrollos urbanos es muy superior al de la agricultura. Entonces muchos caen, vendo y me voy a otro lado mejor a seguir produciendo, pero lejos de la ciudad. Así es, y cada kilómetro que ellos tengan que alejarse, nos lo van a tener que cargar en el precio del consumo, o uno irlos a ver. Sí, como que uno tiene que ir balanceando, y ahí nos tiene que ayudar el gobierno, cómo poner costos justos para esas unidades económicas. Sí, el costo del metro cúbico va creciendo, es una locura, se va haciendo burbuja. Ya pagaremos esas burbujas en su momento, pero que en mi opinión sí está costando demasiado la vivienda y el precio del metro cuadrado, y eso acaba afectando también las discusiones de agua y las discusiones de agricultura periurbana. Ahora, en particular el tema de la industria que está en Guadalajara, no sé, quizás tú tengas un mapa mucho más preciso, pero algunas de las grandes industrias tienen una concesión, no dependen del CIAPA y están, como yo decía hace un momento, pues usando el acuífero metropolitano.
¿cuál sería una solución sensata? O sea, porque todo el mundo dice, no quiero ligarme al CIAPA porque CIAPA me da el agua muy cara, dicen. Pero tendríamos que pensar que tendrían que pagar eso que decía Pedro Arrojo de el agua como insumo de riqueza, que tiene que pagarse bien, porque ellos están generando pues mucha riqueza y mucha ganancia para sí mismos, pero ¿cómo vencer esa resistencia y convertirlos en parte de la solución? Muy bien, el CIAPA tiene clientes industriales, clientes de servicios, clientes de gobierno, y no tiene clientes agropecuarios, nomás tiene esos 4 tipos. Y a los que no son domésticos, que son la mayoría de sus clientes, les cobra arriba del costo. Entonces, en parte se nivela con ellos, en parte le gustan como clientes porque le dejan más por metro cúbico que lo que hacemos los ciudadanos. En la Comisión Tarifaria hemos tratado de nivelar eso, no se han dejado por razones políticas, o sea, nosotros proponemos una tarifa y ellos la bajan. Y entonces, por decirlo, si la inflación del CIAPA, que es la que tendríamos que observar nosotros, estuviera en 8%, nos dicen, no, pero la inflación general es del 5% y nos vamos a quedar en el 5%. O sea, es una discusión y perdemos por votación. O sea, ahí ya va el CIAPA perdiendo. Y se nivela un poco con estos industriales, pero cada vez tienen menos industriales. Porque para el INEGI una industria pues es una tortillería, por ejemplo, o es un tallercito que arregle motores en el centro de la ciudad y que usa realmente muy poca agua. Entonces los primeros metros cúbicos se los damos pues algo parecido al doméstico, porque decimos es para el servicio de higiene, para lavarse las manos. Y ya si alguien hace procesos industriales con el agua, pues sí va subiendo. Entonces la tarifa ya contempla eso y las ciudades se regeneran. Esta ciudad está sacando a su industria por pura economía. Solitas se van a ir, pero si queremos que suceda más rápido hay que incentivarlo. Entonces, ¿qué propondría yo? Que ya la ciudad ya tiene varios cinturones industriales para entrar y meter y sacar sus insumos sin tener que entrar a los cinturones internos de la ciudad. Eso ya está funcionando, pero va muy lento. Entonces, incentivarlo, decir, bueno, váyanse a los parques industriales, y sobre todo aquellos que son hidrointensivos, porque varias de las industrias pues, realmente tienen poco impacto en su uso del agua, pero las que tienen su propio pozo, porque sí hacen cosas con ella, pues que se vayan alejando, que vayan cediendo los espacios al uso doméstico, y eso va a ser algo paulatino. Por lo pronto el Salto parece que está bastante lejos de la ciudad, pero lo vamos a alcanzar. Sí, de hecho ya la ciudad ya es un continuo hasta el Salto. Es correcto. Antes sí estaba separado realmente. Entonces, en algún momento parece que esta discusión es para industrias que están dentro de los cinturones de Guadalajara. Y dije, no, esta discusión va a alcanzar al Salto. Uno de los temas más delicados, la enorme desconfianza de la sociedad hacia el gobierno y la carencia de cultura científica o de visión institucional sobre el tema, reconoce Rodrigo Flores Elizondo. CIAPA tiene una política de adquisición de concesiones porque, esa industria que está en zonas ya consolidadas, si se va a mover, pues ya tiene una concesión que sería bueno que la ciudad adquiriera porque es parte del acuífero. No sé si ahí hay una política o esto porque a final de cuentas me parece que lo de la línea morada podría ser virtuoso, porque además los industriales pueden pagar agua menos cara que lo que implica el agua potable del CIAPA, que además no la necesitan para muchos procesos industriales. Entonces como que de repente esta clasificación del agua y entender que ellos pueden tener acceso a un agua de la calidad adecuada para sus procesos sin ser tan cara y dejar el agua potable para la gente, pues no me termina de quedar claro como una política pública de parte del CIAPA. Hay industrias que no pueden dejar de usar agua de primera calidad, como la agroindustria o los que producen alimentos. Entonces, si van a producir una mermelada, deben usar agua que está normada, que se parece mucho a la potable. Entonces, ahí competimos directo. Los que hacen refrescos, por ejemplo, una experta que trabajó aquí en el ITES o que trabajó en una industria refresquera me decía, hay vetas específicas que no deben tener demasiado mineral, las tienen ya mapeadas y la industria, conforme las va agotando, se va moviendo. Entonces ellos ya tienen su propia dinámica, no aceptarían cualquier agua, pero agua que limpia motores o agua que hace procesos de enfriamiento, pues perfectamente puede tener una calidad menor a la potable sin que esas bacterias que podría haber impliquen un riesgo para el proceso. Ahí estaría adecuado usar esa agua, esperamos que en eso están pensando.
y que además suceda también rápidamente. Se supone que ya lo pactaron, no nos han dicho los detalles de tuberías y infraestructura, calidades, quién se queda con esos 2 metros cúbicos que cedería el Salto y cómo les hacen llegar, no nos han dicho. Porque una cosa que clarificaron mucho los productores del Salto, no vamos a dejar las concesiones, vamos a dejar el acuífero y nosotros vamos a comprar el agua de la línea morada, o va a ser ese proceso pues que financiaron de la línea morada, pero a la larga, si hay una crisis, ellos tienen su concesión a salvo. Es correcto porque es una zona en veda, el área metropolitana de Guadalajara, entonces conseguir nuevas concesiones es complicado. Entonces cada uno que ya la tiene piensa mucho cómo hacer para soltarla. Es un juego cuidadoso que se entiende, en economía se entiende, y entonces hay que respetar esos ritmos, pero al mismo tiempo dar facilidades, incentivarlo. Primero, técnicamente, hacer que haya más agua disponible, que la reutilización de agua tratada es un buen círculo. La captación pluvial es otro buen círculo, entonces ir pensando en todas esas vertientes que nos van a dar. El tema del potencial de la captación de agua de lluvia, digo, ya es una política que de algún modo de forma medio piloto se está haciendo, pero yo no sé si el CIAPA, si ustedes han discutido en el Consejo o les llega de rebote el tema de hablar qué potencial tiene esto para paliar el problema de la ciudad. No se ha discutido en el Consejo, deberíamos discutirlo. Para el CIAPA es como un complemento que tienen los hogares. Cuando uno ve el tamaño de la instalación que están haciendo en hogares, uno entiende que son para hogares que tienen un abasto precario, y entonces esas lluvias que les dan agua extra, pues es como para complementar, y entonces no se los cobran porque prácticamente es de ellos. Exacto. Entonces, pero no se ha incentivado suficientemente en la ciudad. Y podría incentivarse para detener avenidas, por ejemplo en Arroyo Seco, incentivar que tuvieran ellos su captación pluvial haría que las avenidas en tiempos de lluvia. Entonces tenemos estudios que dicen, bueno, con qué porcentaje de techos tiene que haber para que tenga un sentido de cortar el pico de inundación de las avenidas. Y calculan los expertos hidráulicos que tenemos acá que le sale como en 80%. Entonces tiene que ser un esfuerzo serio, concentrado. 80% de los techos. De los techos. O sea, las casas... Sí, tiene que ser una inversión importante. Sí, no es como que pongan uno aquí, otro allá, sino que decir, si son 1000 casas, 800 deben tener el sistema. Y lo deben tener en un área bastante representativa de su área habitacional. Y empieza a haber incluso problemas de infraestructura. Si son casas muy endebles, pues con el peso del agua no van a poder. Y entonces tienen que reforzarse. Entonces empieza a haber temas que ojalá que al final del día todo esto redunde en mejor calidad en la vida de la gente que está en los cinturones precarios. Pero por lo pronto podemos pensar en agua nueva, que ahorita que se nos está yendo al drenaje, y que habrá que incentivar por lo pronto. Entonces, si uno pone su sistema, es una agua de uno y no deberían cobrarla a nadie. Pero si uno dice, a ver, denme un préstamo, y para que yo ponga mi sistema, puede salir en unos 20,000 pesos un sistema así, y entonces que el CIAPA dijera, a ver, pon tu sistema y me lo vas, como nos pagamos el medidor, que cuesta unos 1,000 pesos. Exacto. Entonces que pongas tu sistema, porque el CIAPA es el más interesado en que el agua rinda. Claro. El otro aspecto, tenemos mapeado con cierta calidad de conocimiento las zonas de alta recarga. Digo, el debate, por ejemplo, del Bajío ha sido muy grande justamente porque el Bajío es una zona de alta recarga. Pero como política, a ver, vamos, ¿qué es lo que no podemos aceptar como ciudad y el CIAPA mismo como entidad que se pierda, considerando que todavía como 30% del agua que surte el CIAPA viene de pozos? O sea, es un bien público muy valioso como para perder. A ver, sale el agua aquí, pero ¿dónde se recarga? Y esos lugares los tengo que cuidar. No he visto yo estudios más allá de aquellos de GeoEx de hace 20 años. No he visto estudios nuevos que encuentren los lugares de recarga. Entonces es otro pendiente. Deberíamos tener ya muy claro dónde están esos lugares de recarga y cuidarlos para que no tenga derrames de contaminantes, para que el área de recarga sea propia, o para que incluso haya recarga asistida mediante pozos, mediante instalaciones probadas que no van a generar problemas geológicos o fallas. Entonces tiene su chiste geológico hacerlo bien, y no he visto esos estudios. Entonces es otro pendiente más.
Porque digo, todos los años hablan de cómo se va batiendo el acuífero. Eso quiere decir que no estamos cuidando el proceso de la recarga. Así es, cada vez que hacen un estudio nuevo, porque además tardan mucho en hacer el siguiente estudio, en la página de internet de Conagua uno puede ver los estudios de los acuíferos bajo la área metropolitana de Guadalajara, siempre son negativos y cada vez más negativos. Entonces uno tiene, así como dices, cada vez el agua está más abajo, llegará un momento en que simplemente ya no dé agua. Y es como una bomba de tiempo, no sabemos cuándo sucederá, pero cuando suceda será caótico. Si con 1,5 metros cúbico que nos faltó de la Calderón le sufrimos, ahora que nos falten los 3 del Ciapa, que le falte además a todos los municipios de alrededor, tendríamos que darles del agua del Ciapa solidariamente. Entonces esa misma agua nos tendría que rendir para el déficit de 4,5 que habría si todos los pozos dejaran de surtir agua. Ahora me quiero regresar a Chapala porque me parece que también hay un tema que la gente no tiene bien visibilizado. Tenemos el acueducto de los años 80, que es el que surte la mayor parte del agua, porque se está usando también el de Atequiza, sobre todo en periodos de crisis, de que hay mucha demanda. Pues. Lo cierto es que se ha estado documentando que pues, ese acueducto le falta mantenimiento y puede haber un riesgo de colapso real si un día le pasa algo a una parte de la línea, porque no tenemos la segunda línea y de repente, que se supone que era parte del proyecto original que nunca se hizo, y de repente tenemos como ciertas fuerzas políticas, cierto ecologismo tradicional que dice inaceptable la segunda línea porque van a secar Chapala. Sin embargo, uno de repente analiza, a ver, sería más eficiente que tuviéramos las 2 líneas a estar sacando por la vieja, por el viejo canal de Tequiza, que se contamina, que se evapora y que no sé si las mediciones puedan ser confiables incluso. Entonces de repente como que yo tengo también mi duda de si el Ciapa tiene claro el altísimo riesgo que hay de que un día se colapse una parte del acueducto nuevo, entre comillas, que ya tiene 30 y tantos años funcionando. Sí, lo discutimos con Tito Lugo, que en su momento era el director de la CEA, y le decían, todavía, Tito, ¿qué pasa si esta semana alguien rompe un tubo que te cueste 3 semanas reparar? ¿Para la ciudad 3 semanas o qué va a pasar? Porque ya ha sucedido que le han hecho daño, pero se arregló en 3 días, en un fin de año por el año de 2010, y nadie se enteró. Porque sí, actuaron rápido, pero sí, el susto lo traían. Entonces, a propósito le dijimos, oye, pero ¿qué pasa si la falla fuera más grande? Si fuera no en diciembre, sino en abril. Nada evita que sea así. Y él decía, mira, sería un desastre, pero lo arreglaríamos, porque él decía, durante 50 años metimos el agua por Atequiza, pues la volvemos a meter por Atequiza, con esas ineficiencias y con esas fallas de calidad. Entonces, porque está más sucia esa agua. Y entonces, sí es algo que no es bueno, pero no es un punto tan álgido. Ahora, lo que dicen mucho los ecologistas de Chapala, que también hay que darles su escucha a sus argumentos, es que no confían en el gobierno. Entonces, si se ponen 2 líneas de 7,5, Guadalajara se llevaría 15 en lugar de 7,5 metros cúbicos por segundo. Entonces, en esa desconfianza ellos dicen, bueno, lo que vamos a hacer es limitar de alguna forma la extracción. Y eso, así como técnicamente limitaron la inundación de Temacapulín con los hoyos en la presa, pues tendrían que discutir con los ingenieros. Pero digo, si nos ponemos estrictos, si metes a tope el acueducto y metes a tope a Tequiza, puedes acercarte mucho también a esos volúmenes gigantescos. Hay un problema de desconfianza que no ayuda a construir políticas públicas y está perjudicando mucho al sector agua, ¿no? Sí, lo que pueden, pero el gobierno se ha ganado la desconfianza de la gente por 100 años y entonces hay que hacer estas cosas. Entonces ahí están los hoyos en el Zapotillo para asegurar que al menos ese muro no inundará Temacapulín, porque ya sería muy inseguro. Y lo que pueden hacer es que suben el agua desde Chapala a un punto en el que tienen un tanque que le llaman de cambio de régimen y después cae por gravedad. Ese punto sería el ideal para controlar. Entonces, que demuestren que ahí van a limitar, que ese tanque no puede con más de 7,5 metros cúbicos por segundo, y entonces ya nos pongan la segunda línea, que sería muy inteligente. Es caro, pero ya está el derecho de vía, ya está ahí todo lo que necesitan, menos el tubo y las bombas. Pero además, ahí sí hablaríamos de un proyecto de largo plazo, que es un poquito, empezamos esta conversación hablando del tema de los 50 años. Si Guadalajara consolida bien su proyecto de extracción con Chapala, con claridad, con transparencia, con rendición de cuentas,
para ganar la confianza de la gente, pues en realidad estaremos dando un paso enorme como metrópoli. No agregaría agua nueva, aseguraría la que ya hay. Es un paso inteligente, pero no abonaría en este querer decirles, di agua para 50 años. Pero tal vez pensar en algún momento que Atequiza tenga otro uso, quizás no se pierda, porque no sabes una crisis brutal que llegue, que necesites de todos Atequiza, porque digo, el derecho al agua urbana pues es prioridad, y si hay un colapso ambiental, pues tendremos que sacar más agua de Chapala, incluso por encima de la concesión, pero digo, en un escenario muy drástico que afortunadamente no se ha dado, pues. De hecho ya están sacando agua por Atequiza, o sea, por Chapala, por ese acueducto sacan 5 metros cúbicos por segundo y complementan 2,5 por la zona de Atequiza, de forma muy ineficiente. La están midiendo ya hasta la entrada de la ciudad, entonces uno dice, ¿quién absorbe esas pérdidas de conducción? Eso quiere decir que posiblemente están sacando más, porque si se mide hasta la entrada de la ciudad, pues ya se evaporó todo el trayecto de, ¿qué? Son como 90 kilómetros, ¿no? Por Atequiza. Más o menos, pero aunque es discutible decir, bueno, como ya estaba en el curso del río Santiago, dice, pues ya estaba circulando por el río Santiago, realmente esta evaporación, cuéntasela al río Santiago, pero en épocas nosotros. De secas trae muy poca agua el río Santiago. Sí, habría que hacer bien las mediciones, sí, pero sí. Siempre pueden alegar que el punto de extracción es la bomba 2 que le llaman. O sea, a final de cuentas, la confianza es uno de los grandes déficits que tiene el tema del agua en Guadalajara. No nomás el agua, pues, pero estamos hablando del agua. En resumen, caminamos hacia el día cero del agua en Guadalajara. Escuchemos. Hablando de la desconfianza, y con eso ya entro a la parte final, yo había apuntado ya el tema también de la apariencia del agua, que es un tema que seguramente desde que tú entraste al consejo lo detectaron, porque siempre ha sido una agenda el tema de que sale turbia en algunos lugares de la ciudad, pero pareciera, desmiénteme si estoy yo exagerando, pareciera que se volvió un tema mucho más generalizado en el agua que estamos recibiendo en los domicilios en los últimos 5 años. En la última comisión tarifaria lo saqué como tema. Como los diputados habían castigado la tarifa en aquellas colonias que presentaran el problema, entonces le preguntamos al director del CIAPA de qué tamaño era el problema y si nosotros como comisión deberíamos hacer algo. Y entonces él dijo que no, que realmente era un tema muy reducido de unas 50 colonias. El CIAPA atiende unas 1,200, entonces 50 colonias es un porcentaje pequeño y así lo manejó. 4% más o menos. Es un problema de 4 o 5%, no me metería yo, no le movería yo y lo vamos a resolver. Eso nos dijo como por octubre. Entonces no se ha resuelto, pero además nos quedó la duda de qué tamaño es el problema. Entonces también nosotros tenemos duda de qué tamaño es, qué tiene, por qué huele así, y no es constante. Yo vivo en Ciudad Naranja y ahí a veces llega transparente, a veces llega de colores, y no sabemos qué tiene, pero sí mi aljibe ya está todo café desde hace un par de años. Entonces sí hay un problema ahí y no sabemos químicamente de qué es tierrilla, arcilla o es un contaminante que nos debería preocupar. Yo también estoy preocupado y no he visto una solución, nadie la ha analizado para que nos diga, no pasa nada de esto. Porque digo, a final de cuentas, un sistema público de agua potable que garantice el derecho humano que tenemos implica agua no solamente que se vea bien, sino que se pueda beber. Y bueno, es un planteamiento que ha traído la diputada Amara Robles en sus últimos días. Me parece, más allá del modo que lo pueda procesar, me parece que sí es importante hacer el énfasis sobre que el día que podamos abrir agua de la llave y tomarla, ese día podremos hablar realmente de agua potable. Y además tendría un beneficio económico enorme porque la gente gasta mucho dinero todos los meses y todas las semanas para comprar garrafones. No tendría que ser un negocio el garrafón si tuviéramos agua potable realmente, ¿no? Sí, el garrafón pues cuesta unos 40 pesos, 50 pesos. Ha seguido creciendo, sí, ya no son 50 pesos. No es barato, pero tampoco es tan caro. Y siempre estamos discutiendo si el potabilizar toda el agua que se va a usar en el domicilio, que acaban siendo unos 10 litros por habitante al día, con 20 si la usas para cocinar, si vale la pena potabilizar todo el metro cúbico que puede usar una familia, si solamente se van a tomar 100 litros. Entonces,
hacemos las cuentas y decimos, no es eficiente, pero ya pensaremos en eso en su momento. Por lo pronto ni siquiera es potable. Digo, si estamos diferenciando, usando agua de cierta calidad para entregar para procesos, como tú decías, industriales, de enfriamiento y ese tipo de cosas, tal vez tenemos que llegar a caminar también a que quizás esa agua no debe usarse en los inodoros, pero sí se debe usar para el contacto de piel y sobre todo para beber. Así es, esa agua. Significa que las casas modifiquen también sus sistemas, ¿no? Así es. Cuando éramos niños, y esto hay que repetírselo a los jóvenes, cuando éramos niños, que todavía no fue hace mucho, en la casa se bebía el agua de la llave. Servía, pero se bebía, sabía feo, pero es la que había. Y luego empezó a haber este otro negocio de los garrafones. Entonces, podemos llegar a esa otra economía en la que se pueda tomar el agua. En varios países del mundo se toma el agua de la llave. Cuando recibimos extranjeros les tenemos que decir, no te la tomes porque no es... Claro, no es la primera advertencia. Ahora, la verdad es que un verdadero sistema potable beneficia más, volvemos al tema, a los pobres que a los ricos. Los ricos quizás no vayan a dejar tomar agua embotellada, pero el pobre le marca diferencia, porque 50 pesos, que para nosotros quizás no sea mucho, para un pobre puede ser la diferencia en un día o en 2 días. Así como el transporte, también pagar un camión de más o de menos le impacta brutalmente en su propia economía. Sí, le pinta, estamos de acuerdo, y además las casas de escasos recursos también usan menos agua proporcionalmente. O sea, son los más eficientes, por eso cuando uno dice ahorren agua, tendrían que estar boteando hacia nosotros, claro, porque la gente pobre ya ahorra agua. Entonces lo que queremos hacer en este año es como recuperar esa memoria de qué pasó en 2021 y preguntarle a la gente qué hizo en 2021 para ahorrar agua y qué podía haberse hecho mejor, para que tengamos un aprendizaje. Termino con algo que tú ya habías de algún modo planteado, pero de forma mucho más directa. Guadalajara, el área metropolitana, está en riesgo de enfrentar un día cero del agua en algún momento del futuro. Sí, desde que no controla sus acuíferos, me preguntaste hace rato si el gobierno local tendría que controlar los acuíferos, yo creo que sí, porque en ello le va el derecho humano al agua, que tiene que atender a su gente. No que los controle totalmente, pero sí que tenga esa capacidad de redirigir el agua. Y en este momento nos pasa como le pasó a Monterrey, que se acabó el agua del servicio público urbano y las empresas tenían agua. Y entonces, pues, en su divina gracia de empresas, le dieron agua a los ciudadanos. No tendría que haber sido voluntario, tendría que haber sido algo que ya se observara. Una aplicación de la ley. Pues. Una aplicación de la ley. Sabes que hay poca agua, entonces todas las concesiones se van a la mitad y esa mitad se va al servicio público. Esto ya sucede en el Consejo de la Cuenca Lerma-Chapala para regantes. Entonces debería también haber un sistema que lo hiciera automáticamente en las ciudades y no tuvieran que esperar a que en su buena onda las empresas se dieran parte de sus pozos. Ahora, cuando los pozos colapsen, que esperamos que no suceda pronto, tendríamos un día cero del agua sin anunciar, simplemente lo veríamos caer. Y podemos anunciarlo en las presas porque los niveles están ahí, los podemos ir viendo cómo bajan y podemos hacer las cuentas de con qué velocidad se usa y qué evaporación tienen histórica y ya sumar todo eso en una ecuación matemática diferencial y nos da el resultado. Entonces, si no arreglaran el acueducto del Salto estos 3 meses que quedan, veríamos el día cero del agua este semestre. Hablar del agua subterránea, del agua profunda, del acuífero, es hablar prácticamente de la historia de Guadalajara hasta el año 1955, que fue cuando empezó a abastecerse por agua superficial del lago de Chapala. Prácticamente desde que se fundó la ciudad, su cuarta fundación, recordemos, fue una ciudad itinerante, fue una ciudad que en buena medida también se movió por la falta de agua, aparte de la violencia de la guerra del Mixtón y de la guerra chichimeca. Estuvo primero en lo que es Nochistlán, Zacatecas, después se movió a Tonalá, se fue al otro lado de la barranca a lo que es Tlacotán y llegó finalmente a Temajac, ahí con estas familias que llegaron con Beatriz Hernández y que dijo el rey es mi gallo, y se quedaron ahí porque querían moverse. Había fuerzas que decían que había que mover otra vez la ciudad de Guadalajara de ese asentamiento. Lo cierto es que ahí se establece la ciudad y la ciudad pues prácticamente en su desarrollo depende, como casi todas las ciudades medianas y pequeñas del mundo, depende del agua del subsuelo. Ahora,
En la actualidad, Guadalajara, después de casi 70 años de tomar agua de Chapala, que les recuerdo, Chapala le da más de 60, casi 65% del agua a la ciudad, pues mantiene todavía una dependencia muy importante del agua subterránea. Estamos hablando que, de acuerdo a las estadísticas consolidadas del CIAPA, por alrededor de 30% del agua que llega a los hogares tapatíos viene del subsuelo, viene sobre todo de la zona de alta recarga, que es la zona del poniente, el Valle de Tezistán, el Bosque de la Primavera, la zona del Bajío, y esta zona en la que estamos ahorita. Este es el Parque Italia, la calle Milán. Este es un pozo de agua que se ubica en Providencia. Providencia era todavía hace 70 años lo que quedaba de una antigua hacienda que se convirtió gradualmente en un fraccionamiento para clases pudientes de Guadalajara. Y bueno, recordemos que Colomos fue adquirido por el gobierno del estado a principios del siglo XX, justamente porque los manantiales de Colomos abastecían a toda la ciudad. Esto era campo, pero la ciudad, hablando de la ciudad histórica, la zona de los Arcos hacia el centro, tomaba agua, buena parte del agua se tomaba justamente de los manantiales de Colomos. Lo cierto es que con el tiempo la ciudad ha tenido un modelo de desarrollo catastrófico que lo ha llevado a, por un lado, construir sobre zonas de recarga, dañar el ciclo del agua, los manantiales fueron borrados gradualmente y muchos pues son un problema incluso urbano en estos momentos. Pero por otro lado también la gran dependencia de agua de una ciudad que ya tiene más de 5 millones de habitantes, se acerca a los 5.5 millones de habitantes, pues ha hecho que se sobreutilice el agua disponible. Tenemos un acuífero que, de acuerdo a los datos oficiales, que no son del todo confiables porque no tenemos sistemas de medición en Guadalajara, nos arrojan que se abate de 2 a 3 metros por año. Esto es muchísimo porque el agua que se obtenía a 50 metros, a 100 metros hace 50 años, ahora se obtiene a 150 metros. Y bueno, en algunos puntos sigue aflorando porque hay manantiales, eso no se borra, no se puede negar la realidad. Pero ¿qué está pasando? Que el modelo de desarrollo termina siendo un modo de complicar las cosas. Y bueno, ¿qué sucede? Estoy aquí enfrente de una construcción que se está haciendo aquí en el caso de Providencia, donde están escarbando varios metros por abajo y van a llegar en algún momento a alguna vena de agua. Eso ha estado pasando en todas las construcciones de torres que se están dando en la zona de Providencia. Se está dando que se llega a las venas y entonces ocurren absurdos en algunos puntos, que tienen que utilizar bombas para extraer esa agua porque está inundando los sótanos donde se estacionan los autos y la mandan al drenaje. O sea, una cosa absurda. Con esa agua podría utilizarse con un proyecto más ambicioso para que pudiera dotarse de agua con menos dependencia del sistema público, pues podrían utilizarlo, esa agua que tiran al drenaje, podrían utilizarla para abastecer el propio desarrollo. Entonces estamos ante una serie de paradojas muy absurdas porque, y bueno, es un dato que nos dan algunos investigadores, el 30% que abastecía la ciudad del agua subterránea ya es menos, ya andaría por 26%. ¿Esto que refleja? Pues dos cosas, que la ciudad sigue creciendo en población, pero sobre todo, y lo más preocupante, que hay menos agua disponible. Y estas zonas, además de recarga del acuífero que están aquí en el poniente de la ciudad, no solamente tienen menos agua disponible en el subsuelo, sino que cada vez esa agua, pues obviamente aquí hay una ley física, el agua tiene que llegar a algún punto, llueve tal vez lo mismo en promedio, pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que esta agua se queda en la superficie. Entonces el agua que no se recarga al subsuelo se queda en superficie y está provocando inundaciones, está provocando daños patrimoniales a los habitantes de la ciudad, a los habitantes itinerantes que vienen a trabajar a esta zona y a los habitantes que aquí residen. Entonces el modelo está no solamente perpetuando cosas que hicimos mal a lo largo de las décadas pasadas, sino que está agravándose porque no se niega prácticamente un permiso para las torres. Aparte de todos los problemas urbanos, sociales que está generando tener torres al lado de casas que tienen 50, 60 años y que tenían otro modelo de vida, están generando también un problema muy serio con el uso, la posibilidad de tener agua del subsuelo
Aquí están los pozos del Ciapa del que se abastecen, pero además está el tema, por supuesto, de las inundaciones. Son cosas que ocurren cuando se maneja mal, cuando se gestiona mal el territorio, y esta cuenca de Colomos, esta cuenca de Providencia, que va por un lado al río de Atemajac o arroyo de Atemajac hacia el norte, y por el otro a otro tipo de ríos subterráneos que terminan todos llegando a la cuenca del río San Juan de Dios, pues termina pasando este grave problema con el agua. Tenemos entonces una ciudad que no solamente no es sensible al agua, como dicen ahora modernamente los expertos, sino que en realidad es insensible al agua, al grado de que está destruyendo el ciclo del agua y no se está haciendo nada más que medidas paliativas. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.